¿Y en qué edad es la tendencia en la mujer? ¿En la edad ya que comienza a menstruar o a la edad que deja de menstruar? ¿En qué momento aparece ese problema? La cuarta década de la vida. Generalmente, a ver, lo que primero, antes de llegar a esta estadística, tengo que ver cuál es el promedio de los nódulos que aparecen. La glándula forma nódulos generalmente. La mayoría son benignas. La mayoría. Y eso es normal. Es normal. Se forman, ahí están. Del 5 al 15% pueden ser malignos. Estos se presentan mayormente en las edades extremas. En los niños es muy poco frecuente la cantidad de nódulos. Pero sí ha pasado. Sí ha pasado. Y hay cáncer. Y hay cáncer en niños. También. Hay cáncer, pero es como decir, es bajísimo la incidencia. Pero cuando se presentan son un poquito más agresivos. ¿Qué es el hipotiroidismo? Ajá. Es la disminución de la síntesis de las hormonas tiroideas. Uh-huh. ¿Qué son las hormonas tiroideas? Son las que se encargan del metabolismo. Yo le digo que a los pacientes de que la hormona tiroidea es como el combustible del cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan hormona tiroidea para trabajar. Todas las funciones celulares necesitan de hormona tiroidea. Entonces, esta hormona tiroidea se produce en la tiroides, que es una glándula que se encuentra aquí en la base, aquí justo por delante de la tráquea. Hombre o mujer. Hombre y mujer la tienen, es una glándula en forma de mariposa, pesa más o menos 20 gramos, es una glándula y esta almacena las hormonas dentro de su interior, las almacena y luego la libera en la sangre. La libera cuando se las necesita. Entonces, todas nuestras funciones celulares necesitan hormona tiroidea. Cuando esta glándula deja de producir estas hormonas, ¿por qué motivo? Ahí vienen las múltiples causas. En nuestro medio, generalmente en nuestro medio, que en esta zona costera donde tenemos yodo suficiencia, es decir, hay suficiente cantidad de yodo, la principal causa es autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? De que tenemos unos anticuerpos que atacan a la glándula y dejan de producir la hormona. ¿Qué son anticuerpos? Pero eso es cuando consumo mucho yodo, dice usted. No, eso es cuando en las zonas en esta zona hay yodo. Porque cuando estamos en la zona central de la sierra o en la altura, hay déficit de yodo. Entonces, ahí la principal causa del hipotiroidismo es el déficit de yodo. Cuando dice déficit de yodo, ¿qué? ¿En el ambiente o en alimentos? En los alimentos. Allá. En los alimentos. ¿Qué alimentos son los que contienen yodo y que la gente debe estar consciente? Generalmente los que tienen son los productos del mar. Uh-huh. Pescados, mariscos, algas marinas, la sal. Generalmente desde los años 70 ya hubo un programa nacional para erradicar el bocio endémico y se usa la sal yodada. O sea, prácticamente ya ahorita es imposible tener un déficit de yodo, más que todo en las zonas costeras, Manabí, Guaya, Los Ríos. Ahí está garantizado el yodo. Estamos garantizados, pero usted me preguntará, ¿por qué aquí habiendo yodo tenemos problemas tiroides? Y sí lo hay. ¿Por qué? Porque ya tenemos una predisposición para ciertas enfermedades. Aparte, recordar de que el medio ambiente también influye en la tiroides y en la alimentación. Tenemos contacto con sustancias físicas, químicas, ionizantes, radiantes. Por ejemplo, una le podemos decir el teléfono. El teléfono celular, el uso puede tener radiación cerca del cuello. El uso de radiografías, de los mismos médicos que utilizamos radiografía, siempre hay que pedir que tengamos un protector de la glándula. Se refiere a los rayos X. A los rayos X. Entonces, protector de las glándulas tiroides, se necesita un protector para que no tengamos ese tipo de radiación. ¿Y ese tema sí lo utilizan o el médico sí le pone al paciente? Generalmente no se los pone. ¿Y entonces se los dice, siempre se tienen que decirle, a ver, porque a ver, siempre los médicos imagenólogos ven la cantidad de radiación. Bueno, dice, es una placa simple de tórax, no hay problema. Es como que, pero cuando ya usamos mucha radiación, sí, bueno, siempre
hay que usar un protector. En otros países se los utiliza. ¿Y qué aconseja usted? ¿Sea poco o mucho? No, debemos utilizar un protector porque vamos acumulando radiación. Okay. Vamos acumulando radiación y eso, conforme va pasando el tiempo, uno va teniendo más alteración. Se va alterando poco a poco nuestras células y nuestro ADN. Ok. Sigamos entonces. Usted me decía, a pesar que hay yodo aquí en la costa, sí, hay problemas. Ya hablábamos de sustancias químicas igual. ¿Cuál puede ser? Puede ser cloro, pesticidas, y también tenemos ciertos ambientales también, y otras sustancias insecticidas que contaminamos nuestros alimentos, que también pueden influir en esta parte. ¿Qué más? Medios físicos, pero son una suma de factores. Hay ciertos alimentos que son bociógenos, pero culpar a los alimentos sería algo muy, muy drástico, porque tienen cantidades ínfimas. Por ejemplo, el brócoli, el coliflor, no tienen yodo. No tienen yodo, pero tienen una sustancia que se llama antiocinato. La yuca, en su parte, una cáscara, tiene sustancias bastante ricas en yodo que pueden influir. La cáscara. Pero la cáscara no se come. No se come, pero hay ciertas regiones que no utilizan bien el lavado. Entonces es bueno dejar algo de cáscara. Algo de limpiar, agregar, hacer una buena limpieza de la yuca. Entonces hay un montón de factores que pueden influir. Entonces por eso uno tiene que decir, bueno, no tenemos un causal, tenemos múltiples causas y bueno, vamos a ir previniendo. Otra cosa son los plásticos. Usamos microondas. Entonces hay los que se llaman disruptores, los disruptores endócrinos. ¿Qué es eso? Son sustancias químicas que se encuentran en ciertos plásticos. En la contaminación ambiental, cuando nosotros cocinamos en el microondas y estos plásticos liberan el calor, se liberan sustancias que son disruptores endocrinos. O a veces no necesariamente han calentado la sopa, el arroz en el microondas, sino que han servido en ese momento en la terrina y está caliente. También está aflojando. En la terrina, ciertas terrinas que tienen bifenol A, porque en la parte... ¿Cuáles son estas terrinas? Usted tiene en componentes plásticos, usted tiene que ver siempre qué tipo de origen son, los de la parte de abajo, bifenoles, qué contienen. Entonces uno buscar qué sustancias químicas pueden tener. Entonces lo ideal sería es tener recipientes de vidrio, inclusive hasta para la cocción y mantenimiento. No es lo mismo tomar agua en plástico que tomar agua en vidrio. O sea, lo más saludable es en vidrio, en botellas de vidrio, es mucho más saludable. ¿Y cómo es que existen tantas empresas que producen botellas de plástico? Porque es más fácil, más reciclable. A ver, pero ahí no entra el trabajo de... Estamos hablando de economía y salud. De economía y salud, pero al mismo tiempo la economía está provocando... Exactamente. O está afectando pero bueno, y recuerda que nosotros no tenemos un país tan regulador, un ente regulador que exige, porque en países, en Europa, en Estados Unidos hay cosas prohibidas. Por ejemplo, ¿cuántas cantidades de insecticidas prohibidas están en algunos países y que acá se utilizan? ¿Cómo cuál, por ejemplo? El glifosato, ¿cómo se llama esto? El glifosato es para el monte. Para el monte. Entonces, pero son cosas que se van acumulando en el agua, claro, y se van acumulando y siguen una cadena alimenticia. Entonces son suma de factores, Ahora, yo he visto que las personas, que entiendo hasta donde yo he preguntado, el bocio, he visto un cuello bastante grueso, sí, que se le llama cuello gordo. Ahí, por ejemplo, se puede confundir con alguien que tiene sobrepeso con un cuello gordo producto de la falta de sodio, de yodo. Sí. A ver, el bocio es el crecimiento de la glándula. Ya. El bocio es el crecimiento de la glándula que se produce, puede ser porque tiene un déficit de yodo, que es el bocio endémico típico de la sierra. Ya, pero el cuello cuando se pone gordo es diferente a un cuello gordo porque la persona es obesa. Claro. Simplemente a la palpación uno ya va a observar la glándula. La glándula,
cuando uno la toca como especialista sabe que es poco palpable, pequeña, 20 gramos más o menos pesa, no tiene dimensiones muy pequeñitas, y cuando uno ve un bocio ve se ve algo visible que sobrepasa lo que uno palpa el dedo, se sobrepasa, y esta forma de mariposa que tiene la glándula ya la detecta acá en la parte posterior del cuello. Entonces cuando uno palpa encuentra una masa dura que a la deglución, cuando yo a tragar, lo que yo trago sube la glándula. Y eso entonces, es que le genera un dolor al paciente. Puede generar dolor, dificultad para tragar, respirar, ronquidos en las noches. Depende de qué grande es el bocio y el nódulo, y eso puede generar mucho odinofagia, difagia y estridor en las noches. Cuando, como usted ve aquí en la parte posterior de la tráquea, en la parte posterior está la tráquea, y cuando crece puede comprimir y desplazar la luz de la tráquea. O sea, la tráquea como que la desplaza y la comprime. Entonces ahí estamos hablando de un bocio ya bastante severo que necesita un tipo de cirugía, por ejemplo. Ya, la tendencia, ¿quiénes son más propensos? ¿El hombre, la mujer? ¿Quiénes son? La mujer es 4 o 5 veces mayor la relación de patología tiroidea. ¿Por qué? Uno de los principales factores es el estrógeno, la hormona femenina. ¿Qué pasa con el estrógeno? El estrógeno es más proliferante y tiene mayor relación con este tipo de enfermedades. Es mucho más frecuente estas enfermedades en la mujer. Aparte que, por ejemplo, una de las causas de hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es una patología que causa hipotiroidismo, se da más en la mujer por condición de herencia. Entonces, puede haber esta patología y es mucho más frecuente. Eso es por herencia. Por herencia, hereda mamá, papá, mamá, abuela, vienen heredando de una forma. Pero cuando hablamos de herencia, ¿hablamos de mujer o también del papá? Más de la mujer. Más de la mujer. Por eso es mucho más frecuente y tiene que ver con la cantidad de estrógeno que hay en la mujer. En el tema de la relación sexual de la mujer, ¿está afectando ahí justamente esa tiroides? ¿Es producto de que de pronto bajan los niveles, no quiere tener muchas relaciones sexuales la mujer? ¿Algo tiene que ver ahí? No, directamente no. Directamente no. La glándula tiroidea sí se encarga de todas las funciones celulares en nuestro cuerpo. Sí, porque intervienen todas las otras células. Pero la hormona tiroidea puede causar cansancio, decaimiento, uñas quebradizas, piel seca, pelo seco, opaco, hablar lento, pesar lento, tener lípidos altos, colesterol, triglicéridos altos, tener una anemia. O sea, puede causar muchos síntomas inespecíficos que te causan cansancio, decaimiento, y que te pueden llevar a tener un tipo de depresión o alguna que te lleve a una disfunción sexual. Pero que el hipotiroidismo te cause directamente eso es bajo, pero puede causar por todos los síntomas que ya hemos mencionado. Sí puede hacer que los ciclos se alteren, que sean más, que produzcan lo que se denomina oligomenorrea, que es como que los ciclos se van alargando. Ya no se produce cada mes, sino cada más de 34, 35, 38 días, 2 meses. Puede llegar a causar eso. Pero le digo, la hormona tiroidea es la encargada del metabolismo y te va a traer ese cansancio, ese decaimiento, esa de que se te cae el pelo, se te caen las uñas se quiebran, piel reseca, hablas lento, piensas lento, estás con insomnio, entonces pasas como cansado todo el día. Bueno, son síntomas inespecíficos. ¿Qué significa inespecífico? Que pueden estar presentes o no en el hipotiroidismo, pero te puede causar eso. ¿En qué momento el médico dice tiene cáncer de tiroides? Cáncer de tiroides. Para hacer el diagnóstico de cáncer de tiroides, primero hay que evaluar la glándula estructuralmente, es decir, ver cómo está estructurada su glándula. Yo hago una ecografía. Si yo palpo un bocio, algo grande, y yo le palpo irregular, hágase una ecografía. En la ecografía va a haber una imagen donde voy a determinar las características ecográficas. Me va a definir tamaño, forma, localización.
Si yo veo un nódulo que es irregular, que está sobrepasando, que me está tocando el músculo, que me está desviando la tráquea, que me está causando algún síntoma y que ha tenido un crecimiento muy rápido, uno está diciendo tiene síntomas o signos subjetivos de malignidad. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente paso, hacer una punción con aspiración con aguja fina, que se toma una muestra con una aguja, y luego con una ecografía ve en la pantalla dónde está el nódulo, toma una muestra y la va al patólogo, al citólogo, donde examina con el microscopio qué tipo de células tiene. Ahí se da un diagnóstico también presuntivo y te dice, bueno, le salió presuntivo de malignidad, Bethesda 5, Bethesda 6, que es una clasificación citológica, y con eso uno le dice, bueno, tenemos el nódulo ecográficamente, tenemos la citología porque le sacamos una muestra, dio positividad, listo, vamos a planificar cuál es el siguiente paso. La tiroidectomía total, la cirugía con un vaciamiento ganglionar, dependiendo del estadiaje que yo haga. ¿Qué es una operación? Una operación. Le abren por aquí y le extraen toda la glándula. Si en la ecografía reportas ganglios, es decir, las adenopatías, tienen que sacarla y también examinar. Después de eso, ¿cómo come la persona mientras está en ese proceso de la operación? En las primeras 24 a 48 horas no se puede alimentar, más que está con una vía y luego va probando líquidos hasta llegar a la alimentación sólida. Luego de eso hay que esperar los resultados de todo lo que le sacaron, de la anatomía patológica, le revisan de nuevo en un microscopio, ahí sí definen todo, qué estadiaje tiene, cuánto midió el tumor, si es un tumor de 5 o 6 centímetros, invadió tal, ¿a qué va? ¿Va a yodo radioactivo? Listo, o sea, lo que se saca es el tumor, no la mariposa que es la tiroides. Generalmente en un cáncer se saca todo. ¿Y entonces? Cuando se saca todo, ahí uno examina dónde está localizado el tumor, en qué parte. No, ¿sabe qué? Está invadiendo toda la glándula. Y depende de eso uno hace un estadiaje. Ahora, se va a quedar sin glándula. Ya no va a producir hormona tiroidea. De ahí en adelante tiene que tomar toda la vida la hormona tiroidea. ¿Y eso sirve para reemplazar lo que hacía? Exactamente, hacer un reemplazo de todas las funciones celulares que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué pasa si no toma esa medicina? Se va a sentir cansado, decaído, se le va a caer el pelo, va a tener piel opaca, amarilla, seca. O sea, una muerte lenta ya. Va lento, va a sentirse desganado. Personas dicen que no pueden moverse porque se sienten adoloridas. Puede tener dolores musculares. Y bueno, entonces se va a sentir mal. Y se va a sentir re mal hasta que no reinicie el reemplazo. Entonces les damos lo mismo que su cuerpo no produce. Levotiroxina, de acuerdo a la dosis, se va mejorando o se va dosificando de acuerdo al laboratorio. Y esa medicina que siempre escucho que los que tienen cáncer siempre están suplicando, y lo que se puede ver siempre en las noticias, que piden a grito la medicina para combatir su enfermedad. En el tema de ese, que va a reemplazar esa mariposa que se la sacó con el tumor, ¿existe la medicina en el Ecuador o tienen que esperar que la traigan de afuera? No existe. Y es un precio muy cómodo. Eso hay, y en todos los hospitales hay levotiroxina. O sea, no hay problema en eso. En eso no hay ningún problema. En eso no hay problema. Se consigue, el blister puede llegar a costar de 50 tabletas, puede costar $3 a $5. Apenas has llegado a trabajar, recibes la llamada de alguien que se encuentra mal. Tus pasos acelerados recorren el hospital, pues no hay tiempo que perder. Recibiendo información mientras caminas, tu cansancio no es excusa. Si hay en juego alguna vida, que cóctel de profesión, ciencia más sabiduría, también un poco de fe. Médico valiente, vas creando magia, has vencido guerras sin llevar un arma. Bendita tu misión, salvador de almas.
Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.